En Navidad, cumpleaños, aniversarios o Halloween, donde sea y cuando sea, siempre es un buen momento para comer un dulce y alegrarnos el día. Así que hoy te contaré las increíbles historias de algunos de los dulces más favoritos del mundo. La historia de las popsicle o paletas de hielo es bastante curiosa y podría llegar a haber muchas versiones en distintas partes del mundo, pero hoy te contaré cómo es que el descuido de un pequeño niño logró cambiar su vida e iniciar la grandiosa historia de una de las compañías más exitosas de helados. Frank Epperson era un niño nacido en San Francisco en el año 1894. Quien durante una fría tarde del invierno de 1905 salió al jardín de su casa para preparar una bebida de moda en ese entonces, la cual consistía en mezclar agua con polvos de distintos sabores y colores. Mientras mezclaba su bebida con una cuchara de madera, escuchó que lo llamaban desde el interior de su casa para que entrara. Frank obedeció y olvidó por completo su vaso de agua con el saborizante afuera durante toda la noche. Al día siguiente, el pequeño recordó que había dejado su bebida afuera de su casa, por lo que salió por ella, lo cual lo dejó sorprendido, pues debido a las frías temperaturas de la noche, su bebida se había congelado por completo, dejando su cuchara atrapada. Frank trató de sacar la cuchara, pero esta salió junto con el bloque de hielo que se había formado. Asombrado, decidió probar su ingenioso y accidental invento, logrando así descubrir una nueva forma de disfrutar su bebida. Frank Epperson preparaba su invento, el cual decidió nombrar como Epsicles, a sus familiares, amigos e incluso años más tarde a sus propios hijos. Frank decidió vender sus famosas Epsicles en su vecindario y en la playa de Neptune de Florida, siendo un éxito total. Fue entonces que en el año de 1923 se atrevió a patentarlas. Sin embargo, terminó cambiándoles el nombre de Epsicles a Popsicles, que era como casi todos sus amigos e hijos las solían llamar. Años más tarde, en 1925, vendió su patente a la Joe Low Company de Nueva York, convirtiéndola así en una sensación nacional en Estados Unidos. Sin embargo, esta no fue una decisión del todo positiva para él, pues años más tarde, Frank declaró lo siguiente: "Me quedé sin dinero y tuve que liquidar todos mis activos. No he sido el mismo desde entonces". Tal vez fue una decisión precipitada por los problemas financieros que llegó a tener, pero esa idea que tuvo cuando era solo un niño lo ayudó en uno de los momentos más difíciles de su vida. A principios de la Gran Depresión de 1929, la compañía lanzó una nueva versión de las Popsicles, esta vez con 2 palitos. O mejor dicho, eran 2 paletas en una, la cual podías partir para compartir con alguien más. Esto como medida para apoyar a la economía de sus consumidores, vendiéndose únicamente por 5 centavos. Desde el año 1989 hasta hoy en día, Popsicle pertenece a la compañía Unilever, quien ha logrado expandir esta marca más allá de sus sabores frutales, vendiendo aproximadamente más de 2 billones de popsicles al año, en todas sus formas, colores y tamaños. Como dato extra, en México las conocemos como paletas de hielo, mientras que en Argentina las llaman helados de agua. En España las conocen como polos y en Reino Unido puedes pedirlas como ice lollies. Si fuiste un niño de los 90s como yo, tal vez reconozcas a los Smarties, aquellos dulces coloridos y azucarados que podías encontrar en cada bolsita de dulces de las fiestas de cumpleaños. Estos coloridos caramelos se originaron en 1949, cuando el migrante inglés Edward D. abrió su primera fábrica en Bloomfield, Nueva Jersey,
bajo el nombre de CD Candy, el cual fue cambiado en 2011 a Smarties Candy Company en honor a su producto más famoso. Al principio, para producir sus dulces, la compañía reutilizó unas máquinas diseñadas originalmente para comprimir bolitas de pólvora para las municiones de la Segunda Guerra Mundial. Fue así como adoptaron su peculiar forma, tamaño y textura. Edward decidió nombrar su producto como Smarties, con el objetivo de alentar a las personas a seguir estudiando. Palabra que podríamos traducir del inglés al español como sábelo todos. La idea de abrir una fábrica de dulces no fue casualidad, ya que su familia en Inglaterra se encargaba de producir algunos caramelos muy similares en su compañía Swizzles Matlow Co. A pesar de esto, a Edward le tocó iniciar desde cero en la industria del dulce en Estados Unidos, por lo que él mismo se encargaba de llevar su producto en su automóvil hasta aquellas pequeñas tiendas de comestibles y tabaco. Gracias a su esfuerzo y dedicación, logró establecer su producción también en Canadá, en el año de 1963. Sin embargo, en ese país no los conocen como Smarties, pues Nestlé ya tenía unos dulces con ese nombre, los cuales son muy parecidos a las lunetas que comemos aquí en México, por lo que decidieron nombrarlos como Rockets, para evitar confusiones. Actualmente, esta compañía es dirigida por las 3 nietas de su fundador, la cual logra producir 2.5 mil millones de rollos de caramelo al año, además de colaborar con distintas asociaciones benéficas para promover la educación. Increíble, ¿no? Definitivamente no podía hacer un video sobre dulces si no mencionaba a la compañía más famosa de todo el mundo, The Hershey's Company. Milton Snavely Hershey inició su carrera como aprendiz a los 15 años de un pastelero en Lancaster, Pensilvania. Tras concluir su experiencia como aprendiz, decidió abrir su propia tienda de dulces en Filadelfia. Sin embargo, no tuvo éxito y tras 6 años cerró. Después de esta amarga experiencia, decidió probar suerte en la ciudad de Nueva York, elaborando también dulces con el apoyo de su madre y su tía, quienes además de trabajar para él, lo apoyaron financiando sus emprendimientos como dulcero. A pesar del apoyo de su familia, una vez más, no encontró el éxito que esperaba y tuvo que regresar a su natal Pensilvania, esta vez para lograr innovar en la elaboración de caramelos haciendo uso de leche fresca, resultando así ser todo un éxito. De esta forma logró fundar la Lancaster Caramel Company en el año de 1886, con la cual generó un éxito rotundo vendiendo caramelos. Con el tiempo, el empresario se percató de la creciente demanda de chocolate, por lo que se interesó en el perfeccionamiento de su producción. Fue tanto su interés que en 1894 construyó una pequeña tienda adyacente a su compañía, nombrándola Hershey's Chocolate Company. En ese entonces, el chocolate era un lujo en el mercado europeo, por lo que el objetivo principal de Hershey's era lograr elaborar un chocolate más barato para la mayoría de la población estadounidense. Se enfocó tanto en perfeccionar su receta de chocolate que en el año de 1900 decidió vender su compañía de caramelo por $1 millón para adquirir un local en una granja con la intención de obtener una gran cantidad de leche fresca procedente de los granjeros y poder producir así su famosa barra de chocolate en grandes cantidades. Fue entonces que a partir del 2 de marzo de 1903 comenzó la producción de su propio chocolate en su nueva fábrica, empleando la mejor tecnología para su elaboración, convirtiéndose así hasta la fecha en el principal productor de chocolate en Estados Unidos y en el mundo, a pesar de que el empresario se negaba en publicitar sus productos. Con el paso del tiempo, la compañía siguió innovando, naciendo así los famosos Kisses en 1907, envueltos a mano en aluminio,
llamados de esta forma debido a que la máquina que los producía hacía un sonido parecido a un beso al dejar caer las gotas de chocolate. En 2005 presentaron una versión más pequeña de los Kisses, cubiertos con una capa de dulce de colores denominados Kissables, los cuales ya fueron descontinuados. Esperen, yo recuerdo haberlos visto, pero nunca los probé. Necesitaré una máquina del tiempo. Además de sus compañías, Milton creó un parque de atracciones familiar en 1906 junto a su fábrica para sus empleados y sus familias, denominado Hershey's Park. Como último dato, en 1912 el empresario y su esposa se salvaron de embarcar en el RMS Titanic, pues su esposa se había enfermado, por lo que decidieron posponer el viaje, evitando así ser parte de la lamentable tragedia que todos conocemos. Milton y su esposa no tuvieron hijos, por lo que se involucraron en numerosas obras de caridad, especialmente para niños y huérfanos. Hershey murió de una neumonía en el Hospital Hershey el 13 de octubre de 1945 a los 88 años y fue enterrado en el Hershey Cemetery, fundado por él mismo en Hershey, Pensilvania. Si ya viste la serie El juego del calamar, probablemente ya sepas qué es el caramelo o dulce de algona, pero aquí te explicaré un poco de su historia. En Corea se le conoce de distintas maneras, dependiendo la región. Otro de los nombres más usados para referirse a este dulce es el Pupji. El dalgona es como una galleta de origen coreano hecha con azúcar derretida y bicarbonato de sodio, de textura crujiente. Para finalizar su preparación se le da forma con un molde de distintas figuras, como círculo, paraguas, triángulo o una estrella. Este dulce fue muy popular en Corea entre las décadas de 1970 y 1980. De acuerdo a Albert Park, profesor asociado experto en historia coreana del Claremont McKenna College en California, la venta de estos dulces se comenzó a expandir durante la posguerra de Corea del Sur, para llenar ese vacío de un sabor dulce al que los niños de Corea del Sur se habían acostumbrado, pues se dice que los soldados estadounidenses solían regalarles chocolates. En ese entonces, si tenías ganas de un dalgona, podías encontrar a un vendedor afuera de las escuelas primarias o de las jugueterías. Más que un simple dulce, este era también un juego para los niños, pues usaban una aguja para tratar de ir sacando la forma de la figura marcada, sin que ésta se quebrara. Y si lo lograbas, la mayoría de los vendedores te daba otro dulce gratis. Lamentablemente, esta dulce tradición ha ido desapareciendo desde principios de la década del año 2000, probablemente por las múltiples opciones que hay de caramelos más baratos en las tiendas. El chicle o la goma de mascar es probablemente uno de los dulces más antiguos de todos los tiempos, de los más vendidos y consumidos en la actualidad, tanto por niños pequeños como por adultos mayores. Vamos a remontarnos a la época prehispánica, en donde la civilización maya usaba el chicle para limpiarse la boca antes de las ceremonias, mitigar su sed en épocas de sequía y aumentar la salivación, o para unir objetos de uso diario. De ahí podemos obtener el significado de su nombre, pues la palabra chicle proviene del vocablo maya "sicte-ya", que significa masticar con la boca. Aunque también se suele decir que el origen de esta palabra viene de "sicli", que significa cosa pegajosa en náhuatl. El chicle original y natural proviene de la resina que se extrae del árbol de chico zapote, el cual se puede encontrar principalmente en la península de Yucatán. El inicio del consumo y comercialización del chicle moderno inició gracias a Antonio López de Santa Anna, pues en el año de 1860, este expresidente llevó consigo un cargamento de 1 tonelada del árbol de chicle de México a Nueva York, para dárselo a Thomas Adams,
pues buscaba un sustituto del caucho. Sin embargo, no le funcionó como reemplazo, pero pronto llegaría a él una gran idea para hacer uso de esa tonelada de chicle. Thomas trabajaba como secretario de Santa Ana, quien regularmente masticaba esta goma obtenida del árbol, por lo que decidió agregarle sabor y cortarla en tiras para venderla como Adams New York Chewing Gum en 1871. Se dice también que otra de las posibles fuentes de inspiración para Thomas Adams fue cuando llegó un día a una farmacia y vio que una niña pedía cera parafinada para masticar, por lo que a partir de ahí decidió experimentar con el chicle a través de varias fases. Primero moldeó la goma con agua caliente, luego la mezcló para que fuera más suave. Añadió sabores de regaliz y finalmente dividió la masa en pequeños cuadritos, los cuales llevó a la farmacia donde había visto a la niña y los vendió a $1, vendiendo más de 200 unidades. En el año de 1888 produjo un nuevo sabor, Tutti Frutti, la cual fue una de las primeras gomas de mascar vendidas en máquinas dispensadoras ubicadas en las estaciones del metro de Nueva York. Después del gran crecimiento de su empresa en 1905, el señor Thomas muere a los 87 años de edad, dejando a sus hijos como herederos de la empresa que había creado. A diferencia de muchas otras historias en la que los hijos acaban con la compañía de sus padres, los hijos de Adams lograron incrementar las ventas en el mercado estadounidense, pues regalaron muestras de sus productos en algunos de los puntos más importantes de Nueva York como estrategia de marketing. Esta compañía logró destacar aún más durante la Segunda Guerra Mundial, pues masticar chicle fue ganando popularidad a nivel mundial, ya que los soldados estadounidenses solían mascar goma o venderla a los lugareños como una novedad. Durante esa época se solía mascar goma para calmar el estrés o como símbolo de juventud y rebeldía. Años más tarde, la compañía Adams lanzó productos nuevos que probablemente ya conoces, como lo son Clorets en 1952, Certs en 1956, Trident en 1962, Halls en 1971 y Bubalo en 1977. Durante el año de 1942, México exportó a Estados Unidos la mayor cantidad de chicle de la historia, con casi 4 millones de kilos, lo que favoreció la economía de los pueblos forestales. Por desgracia, en la actualidad ya no es así, pues tras el incremento en su consumo a nivel mundial, esto no parecía ser muy redituable para las empresas, quienes ahora utilizan una goma sintética, a base de plástico neutro, conocido como el acetato de polivinilo o también la goma de xantano o butadieno. Ok, después de saber esto, no sé si quiero seguir comprando chicles. Creo que sería bueno preguntarle a Rafa Carvajal si estos chicles sintéticos pueden llegar a ser dañinos para nuestra salud. Por ahora, lo mejor que podríamos hacer es investigar y apoyar consumiendo los productos de las cooperativas de chicleros mexicanos de los estados de Campeche o Quintana Roo, quienes siguen con un proceso de extracción y elaboración muy similar al que los mayas utilizaban para hacer sus chicles de manera natural. Hay un sinfín de versiones que nos hablan del supuesto origen de las paletas de caramelo, iniciando desde la Edad Media, donde se dice que la nobleza solía comer azúcar cocido con la ayuda de palillos o mangos. Otra versión nos dice que la palabra lollipop, como se les dice en inglés, podría tener origen romaní, porque la tradición de la venta de manzanas caramelizadas con un palito está relacionada con los gitanos, y en idioma romaní, a la manzana roja se le llama loli fava. Así como estas, hay muchas otras historias contadas por diversas empresas. Sin embargo, fue en 1908 cuando un fabricante de dulces llamado George Smith de New Haven, Connecticut, afirmaba haber tenido la idea de ponerle un palito a un caramelo, nombrándola Lollipop, en honor a un caballo de carreras famoso en ese momento.
por lo que para evitar problemas posteriores registró el nombre Lollipop en 1931, dando inicio a una nueva revolución en el mundo de los dulces. Años más tarde, en España, la historia de los dulces innovaba, gracias también a las paletas, o piruleta como se le conoce allá. Eric Bernat fundó junto a Nuria Serra la empresa Productos Bernat, que se especializaba en la elaboración de peladillas, que son almendras confitadas. Tras un estudio de mercado, descubrió que el 67% de los consumidores tenían menos de 16 años y que los niños se ensuciaban las manos cuando se sacaban el caramelo de la boca. Al imaginarse cómo sería comer un caramelo con un tenedor, le surgió la idea de elaborar un caramelo redondo con un palito, que al principio era de madera y posteriormente se cambió a uno de plástico. Fue así como en el año de 1958 sacó al mercado las primeras paletas en España, bajo el nombre de Gol, por parecerse a un balón con el cual metías gol al comerlo. Se podían encontrar en diversos sabores como fresa, limón, naranja, cola y menta. Para evitar la competencia en España, Bernat compró las patentes españolas de productos parecidos en el año 1959 y posteriormente le cambió el nombre a su producto llamándolo Chups. Pero ese no fue el único cambio que tendría la marca, ya que tras la creación del primer jingle para anunciar la paleta en la radio, los consumidores llegaban a las tiendas y pedían directamente una Chupa Chups. Así que en el año 1963 decidieron hacer oficial el nombre con el que todo el público conocía su producto y que sigue vigente en la actualidad. Posteriormente, en el año de 1969, un personaje excéntrico y reconocido en el mundo del arte diseñó un nuevo logotipo para este caramelo. Se trató del mismísimo Salvador Dalí, quien se dice solo tardó 1 hora para realizar el diseño que todos conocemos. Como primera característica, destacó el uso del color rojo para las letras con el nombre del producto, sobre un fondo amarillo. A dicho fondo le dio la forma de una margarita y como último detalle colocó este logotipo en la parte superior de la envoltura para que fuera más visible al público. A su vez, a este cambio de imagen se le sumó un eslogan que decía: "Es redondo y dura mucho, Chupa Chups". De esta forma, la compañía se sentía lista para mostrar al mundo entero su producto principal. Las paletas Chupa Chups se convirtieron en la sensación del mundo. Lograron abrir así nuevas fábricas en diversas partes del mundo, como en Francia, Rusia, China y México, logrando tener ventas para 2013 en 108 países. Tanta era la novedad que los astronautas rusos llevaron Chupa Chups a la Estación Espacial Mir en 1995, logrando ser el primer caramelo consumido en el espacio. También podemos relacionar a muchos artistas con la marca, pues personalidades como Mariah Carey, Spice Girls, Harrison Ford, la actriz española Esther Cañadas, Giorgio Armani, el piloto Jorge Lorenzo y los futbolistas Johan Cruyff y Rivaldo han protagonizado diversas campañas para esta marca o se les ha visto consumirlas en lugares públicos. En el año 2008, Chupa Chups celebró sus 50 años conmemorándolos con un concierto en Barcelona, organizado con el canal de televisión MTV, en donde estuvo como invitada Katy Perry. Esta marca ha tenido sus temporadas altas y bajas, pero ha sabido mantenerse en la industria a través de los años. Mi sabor favorito es el de choco vainilla. ¿Y el tuyo cuál es? Déjamelo en los comentarios o dime qué te pareció este video. Yo soy Crickstar y nos vemos.